Anteriormente, en la guerra de Kosovo, los aviones de la OTAN estaban bombardeando Yugoslavia con la intención de acabar con la opresión que los albano-kosovares estaban sufriendo a manos de Serbia. Un grupo guerrillero, el Ejército de Liberación de Kosovo o ELK, había conseguido el apoyo de la alianza militar más poderosa del mundo. Si quieres atraer la atención de la comunidad internacional, tienes que luchar. Necesitas emplear la violencia. El ELK había atacado a las fuerzas serbias sabiendo que éstas se vengarían en la población civil. Cuantos más civiles murieran, más cerca estaba la intervención internacional. Y naturalmente el ELK era consciente de ello. Las fuerzas serbias respondieron con la brutalidad que el mundo ya había visto en Bosnia, pero esta vez Occidente decidió no repetir los errores del pasado. Milosevic era el mismo déspota de siempre. No podíamos seguir tolerando un comportamiento tan malvado. Nosotros teníamos que hacer algo. The moral purpose was very simple. A gross injustice had been done to people, right on the doorstep of the European Union, which we were in a position to prevent and reverse. And we had to do that. My fellow Americans, our mission is clear: to demonstrate the seriousness of NATO's purpose, so that the Serbian leaders understand the imperative of reversing course. Pero lo que la OTAN no esperaba es que Milosevic respondiera a la fuerza con fuerza. Su actitud abrió nuevas y casi fatales divisiones en la alianza occidental. Nunca consideraron que en vez de rendirse o esconderse, la escalada militar llegaría a alcanzar unas proporciones tan dramáticas. Hubo un par de veces en las que pensé, no puedo seguir haciendo esto. No creo que lo estemos haciendo bien. La población civil de Kosovo estaba a punto de pagar las consecuencias. La guerra de Kosovo, parte 2. Missile launch. Set. La primera prioridad de la OTAN era convertir el cielo en un lugar seguro para sus pilotos. Utilizaron bombas de fragmentación para inutilizar los sistemas de defensa antiaérea yugoslavos. Por encima del espacio aéreo yugoslavo, los controladores aéreos de los aviones de vigilancia AWACS coreografiaban meticulosamente los movimientos de cientos de aviones. Algunos cazas yugoslavos MiG consiguieron despegar. Localizamos un MiG-29 que salía del espacio aéreo de Pristina. Tengo la amenaza en mi pantalla de radar. Le estoy siguiendo. Vamos a atacarle. La visibilidad no es muy buena y no estamos equipados con equipos de visión nocturna. Pero cuando el MiG-29 explotó, surgió una gran bola de fuego de color naranja que iluminó el cielo y se reflejó en las montañas del oeste. Se había derramado la primera sangre en la noche 1. La OTAN no perdió un solo piloto en combate durante toda la campaña. Pero los yugoslavos fueron unos adversarios mucho más duros de lo que esperaba la OTAN. Se suponía que el primer objetivo, la destrucción de las posiciones antiaéreas de los yugoslavos, debería llevarles 3 días, pero de hecho no lo consiguieron nunca. La OTAN nunca pudo localizar y mucho menos destruir todos los sistemas de misiles antiaéreos. Durante todas las noches los misiles se convirtieron en una amenaza que obligaba a los aviones de la OTAN a volar cada vez a más altura. Sabíamos que intentarían comenzar con buen pie, destruyendo nuestras unidades, nuestro mando y nuestros centros de control. Así que tomamos todas las medidas necesarias para proteger a nuestros soldados y nuestro equipamiento. Los colocamos en lugares inalcanzables, inaccesibles.
La clave fue que nunca llegamos al punto en que yo pudiera mirar a los ojos a mis pilotos y decirles, muy bien, los misiles antiaéreos ya no serán un problema, los hemos destruido todos. Eso nunca ocurrió. Short insistió en que sus pilotos se mantuvieran a 15.000 pies de altura, 4.500 metros por encima del suelo. Debajo de las rutas de vuelo de los aviones de la OTAN, la población albano-kosovar de Pech estaba a punto de pagar el precio de contar con la ayuda de la OTAN al convertirse en las víctimas de un programa de venganza masiva y sistemática. Los serbios sabían que no podían combatir contra la OTAN, así que la tomaron con nosotros. Desde las ventanas vimos fuego y humo. Estaban quemando casas de albano-kosovares. Yo estaba aterrorizado porque sabía que nos esperaba el mismo destino. Iban a echarnos de nuestra casa y luego la iban a quemar. Estaba desesperado. Valmir y su hermana Valentina recordaron las amenazas que sus vecinos serbios les habían lanzado antes. Ahora sus vecinos volvieron a acosarles. 5 minutos después de meternos a la cama, alguien llamó a la puerta. Un hombre gritó en serbio: ¡Policía! ¡Abran la puerta! Conocíamos la voz. Era nuestro vecino. Sabíamos que iban a matarnos o a hacernos algo terrible. Aquella noche fueron conducidos a un estadio deportivo junto a miles de personas. Fue una visión horrible. Toda nuestra ciudad, o mejor dicho, la mitad de los habitantes de nuestra ciudad estaban allí. Había ancianos, niños, bebés, enfermos, discapacitados. No dejaban salir a nadie. Nos dijeron: vosotros queríais la ayuda de la OTAN y ahora vais a pagar por ello. Al día siguiente fueron conducidos a pie fuera de su país. Aquella fue la primera gota de lo que pronto se convertiría en un flujo incesante de traslados masivos que cambiaron la dinámica de la cruzada moral de la OTAN. La única idea de Valentina era volver y vengarse. Le pedí a Dios: ten compasión de mí, permite que llegue el día en el que yo pueda hacerles lo mismo a ellos. En tierra, el caos que se vivía en las zonas rurales estaba a punto de llegar a la capital. Sin el obstáculo de los ataques aéreos de la OTAN, la policía y los paramilitares empezaron a extender el terror entre la población civil, dedicándose al saqueo y al pillaje. No podíamos permitir que atacaran a la policía o al ejército desde el interior de Kosovo. En cuanto la OTAN empezó a atacar objetivos civiles, se produjeron movimientos masivos de población. Todos querían salir de Kosovo por cualquier medio, y eso favoreció nuestro despliegue defensivo. Carros blindados de la policía patrullaban las calles mientras concedían a la población apenas unas horas para abandonar Kosovo. Estas imágenes fueron tomadas en secreto por un fotógrafo albano-kosovar. Intentamos disuadirles y a veces lo conseguimos. Una gran cantidad de personas se quedó en Kosovo bajo la protección de nuestras fuerzas. El mundo entero pudo ver que eso era mentira. De hecho, las unidades del general Pavković organizaron el mayor programa de deportación masiva en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La fuerza de aquellas imágenes evocaba los peores momentos de la Alemania nazi. Sabíamos que de alguna forma intentarían vengarse en la población civil, pero lo que no podíamos anticipar es que su programa de deportaciones generara un flujo tan masivo de refugiados. La visión de las colas de refugiados era sobrecogedora.
Milosevic no se detenía ante nada. Estas imágenes son un reflejo dramático del fracaso de la campaña aérea. En todos los lugares la reacción fue la misma. Fue un shock. En cierta forma fue un auténtico shock para el equipo, encabezado por el presidente, que había tomado esta decisión. Nunca esperaron que ocurriera algo semejante. En Washington comenzaron las recriminaciones. ¿Cómo y por qué una guerra que había sido lanzada con tanto atrevimiento y tanta confianza parecía estar ahora tan fuera de control? El 30 de marzo, 6 días después del comienzo de la guerra, Clinton reunió a su gabinete de crisis. Washington volcó su ira en Madeleine Albright. Existía la sensación de que ella había conducido a la administración por un camino erróneo. De pronto, la guerra de Madeleine, como fue llamada, ya no tenía tan buen aspecto. Todos nosotros sabíamos que no iba a resultar fácil. Creo que ha habido mucha gente que ha estado mal informada y que creía que iba a resultar una campaña militar relativamente fácil. Me dijeron literalmente, Mike, solo tendrás que bombardear durante 2 o 3 noches. Es todo lo que la alianza puede aceptar, todo lo que Washington puede aceptar. Siempre pensaron que, en el peor de los casos, tras una campaña de bombardeos de 12 días, los serbios acabarían rindiéndose. Nunca consideraron que, en vez de rendirse o esconderse, la escalada militar llegaría a alcanzar unas proporciones tan dramáticas. Entre los militares el ambiente también estaba crispado. Algunos creían que la OTAN estaba librando una guerra por delegación en la que la alianza se movía al ritmo de su miembro más lento. Es la primera vez que participo en una guerra con 19 socios y he oído emplear el término mínimo común denominador. Es un término que probablemente ha sido demasiado utilizado, pero no encuentro otro mejor. Todos los militares estaban de acuerdo en que la necesidad de lograr un consenso político entorpecía el esfuerzo militar. La primera fase de la campaña de Kosovo será recordada como un fracaso porque no empleamos todos nuestros efectivos de forma fulminante y letal. Esto hizo que el enemigo no se viera obligado a pedir la paz a las primeras de cambio. Una vez que te decides a emplear la fuerza, debes emplearla tan decisiva y rápidamente como sea posible. Pero el empleo de la fuerza debe estar basado en algunos acuerdos previos, acuerdos que faltaron en esa ocasión. Una coalición de 19 miembros puede llegar a plantear problemas aún más siniestros. Todas las mañanas el general Clark celebraba una videoconferencia. El general empezó a mostrarse cada vez más preocupado por la seguridad de la información. Los serbios evitaban también las consecuencias de los bombardeos, que parecían saber no solo dónde iban a caer las bombas, sino también cuándo. Estoy seguro de que los serbios hicieron un gran esfuerzo para descubrir cuáles eran los blancos elegidos. Teníamos informes muy buenos, pero sobre todo nuestras predicciones fueron acertadas. Hay cosas que deben permanecer secretas y sobre las que no quiero hablar. Hemos tenido algunas indicaciones que nos hacen pensar que pudieron disponer de información sobre algunos lugares específicos que íbamos a bombardear. Había un precedente alarmante. 6 meses antes, los serbios recibieron una copia de un plan de operaciones de alto secreto. Allí aparecían de forma detallada qué blancos serían atacados en la fase inicial de la campaña. En aquella primera noche, ¿sabía el régimen yugoslavo cuáles iban a ser los blancos? Creo que conocían las categorías de los blancos y que entendieron exactamente cuáles iban a ser nuestros objetivos después de la primera noche. Está probado que al menos en un caso, un funcionario destinado en el cuartel general de la OTAN entregó el plan de operaciones al gobierno serbio. ¿Cómo lo sabe? Porque ese funcionario confesó lo que había hecho. Esa información había sido transmitida por un funcionario francés llamado Pierre-Henri Bunel. La pregunta era, ¿persiste el problema? Clark creía que sí. Buscamos todo indicio que apuntara a que los serbios pudieran conocer cuáles iban a ser nuestros objetivos. Y nos preguntamos, ¿qué más podemos hacer para reforzar la seguridad de nuestras operaciones? Sabemos, gracias a una investigación interna de la Fuerza Aérea estadounidense conducida después de la guerra, que alguien pasaba a los serbios las órdenes de vuelo de los aliados.
En esas órdenes aparecían la lista de los blancos, las rutas de vuelo y los horarios. Clark ordenó que se restringiera el acceso a las órdenes de vuelo. No todo el mundo necesitaba conocer las órdenes de vuelo, así que restringimos el acceso a ellas. También eliminamos de esas órdenes ciertos aspectos importantes que no era necesario que aparecieran por escrito. Hemos sabido que en un primer momento no menos de 600 personas tenían acceso a las órdenes de vuelo. Posteriormente ese número se redujo a 100. La investigación interna resolvió que, tras adoptar esta medida, el impacto sobre lo que los serbios parecían saber fue inmediato. Todavía no se ha detenido a ningún espía. Desde el cielo de Kosovo, aviones teledirigidos fotografiaron la tragedia que se desarrollaba en la tierra y confirmaron los peores temores. Enormes columnas de refugiados eran conducidas fuera del país. La realidad resultaba muy dura. La campaña aérea nunca podría acabar con las deportaciones. Los imperativos morales eran mayores que nunca. La tragedia que se estaba desarrollando exigía una respuesta rápida. Hombres y mujeres huían como podían. Estaban expulsando a familias enteras de albano-kosovares de sus casas. Naturalmente, había un gran deseo por parte de las autoridades políticas de atacar cuanto antes a las fuerzas que estaban directamente involucradas en esas atrocidades. Tony Blair visitó el cuartel general de la OTAN y se sorprendió ante la sensación de deriva que percibió a su alrededor. Blair quería que el ejército interviniera en Kosovo y que se mejorara la campaña de relaciones públicas de la OTAN. And organized, because it wasn't just a military campaign, it was also a propaganda campaign, and we had to take our public opinions with us. You know, you had a NATO alliance, a bureaucracy that simply wasn't tuned up. Creo que la presión que sufría el general Clark por parte del mando político de la alianza era muy intensa. Existía un imperativo moral que nos obligaba a atacar al tercer ejército en Kosovo. La opinión pública nos pedía que bombardeáramos a las fuerzas que estaban cometiendo aquellas atrocidades. The moral purpose was very simple. A gross injustice had been done to people right on the doorstep of the European Union, which we were in a position to prevent and reverse. No quiero parecer impertinente, pero creo que la mayoría de nuestros líderes políticos no entiende el funcionamiento de los ataques aéreos y cómo deben de ser utilizados. Su experiencia anterior eran las imágenes de la Guerra del Golfo, que se parecían mucho a un videojuego, y lo que ahora estaban viendo por televisión era una limpieza étnica, miles de refugiados expulsados de sus hogares. Lo que los políticos querían estaba muy claro, pero los pilotos no estaban en condiciones de otorgárselo. There is cloud in the area, but you may be able to get the drop in. Salíamos a volar todos los días, todas las noches, y aún así sabías que seguía habiendo refugiados que huían desesperados. Se contaban relatos horribles de lo que ocurría en Kosovo, y a pesar de que nosotros hacíamos todo lo que podíamos, a pesar de la campaña aérea, éramos incapaces de evitar aquella catástrofe. Los serbios no se iban y aquello era muy doloroso. Volvías al hotel por la noche, ponías la televisión y veías que a pesar de que estabas haciendo todo lo que podías, nada parecía arreglarse. A 15.000 pies de altura, los pilotos de la OTAN estaban seguros, pero también las fuerzas serbias que ellos intentaban localizar. El general Pavković comandaba el tercer ejército en Kosovo. No era un ejército que intentara huir, era un ejército firme, desafiante y seguro. Los serbios dictaron el ritmo de los acontecimientos, dictaron el ritmo de la guerra. Salían de su escondite para quemar aldeas cuando querían y se escondían cuando el tiempo era bueno. Sus tropas se dispersaron, sus mandos y su capacidad de control estaban en el campo, en tiendas o subidos a los árboles, o donde necesitaran estar. También empleamos otras medidas: miniaturización, camuflaje, señuelos. Creamos muchos blancos falsos y fueron principalmente esos blancos los que destruyeron los aviones de la OTAN. Fueron los miembros de la guerrilla albano-kosovar quienes tuvieron que huir. La unidad del Irak Chelah se encontró aislada y vulnerable.
Sorprendidos porque los ataques de la OTAN no parecían afectar a sus poderosos enemigos, lucharon y fracasaron por evitar que sus compatriotas refugiados sufrieran las represalias. Decidimos organizar un gran convoy y enviar a los refugiados a Pristina. Era muy triste permitir que tu gente cayera en manos de los serbios. Pero ya no podíamos protegerlos. La cola del convoy se movía lentamente. Paramilitares serbios la rodearon cerca de la ciudad de Koljik. Recuerdo que mi padre estaba atemorizado. Nos dijo: las fuerzas paramilitares nos han separado y quieren ejecutar a toda mi familia. Entonces mi padre pagó 1000 marcos alemanes para rescatarnos. Aquellos que no pudieron pagar corrieron peor suerte. Docenas de personas, puede que llegaran a 80, fueron asesinadas. El resultado de esa atrocidad fue captado por la cámara. ¿Cuántas otras masacres permanecieron ocultas a nuestros ojos? Todas las noches enviábamos nuestros informes detallando la situación de las posiciones serbias. Se suponía que tenían que llegar a manos de la OTAN. Los serbios estaban desplegados en el campo. Siempre creí que sería muy fácil atacarles, pero la OTAN nunca les atacó. El desequilibrio entre los logros militares reales y la resuelta confianza de los políticos era evidente. Day and night regularity of pounding is already having an effect, is severely depleting their capability of carrying on this violence. They are being hurt very badly on the military front. There is no doubt at all it has been hugely inhibited, his policy of ethnic cleansing, and as a result of the destruction of his air defense systems, his military infrastructure, his supplies, we are, of course, halting that machine, and there is no doubt. No estábamos infligiéndoles muchos daños en aquellos momentos, ¿no es cierto? Well, it is true that in terms of what he was able to do in Kosovo, we were hindering him rather than stopping him, at least in the initial stages. And that was because of the limitations of that type of military action. Aunque no les destruimos, entorpecimos sus operaciones. Creo que nuestros ataques tuvieron un gran impacto en su ejército. ¿Qué impacto tuvo la estrategia de la OTAN en su capacidad de continuar con la limpieza étnica? No creo que tuviera un gran impacto. Es evidente que todos los blancos que alcanzamos en Kosovo habían sido evacuados mucho antes de ser bombardeados. Para los pilotos resultaba tan difícil localizar aquellos pequeños blancos móviles que algunos días lanzaban la mitad de sus bombas en lugares que sabían positivamente que estaban vacíos. El propio responsable de la campaña aérea estaba tan desesperado por verse forzado a localizar unos blancos tan esquivos que pensó incluso en dimitir. Hubo un par de veces en las que pensé, ya no puedo seguir haciendo esto. No creo que lo estemos haciendo bien. Y tengo el deber ante mis hombres de plantarme y decir, no lo estamos haciendo bien. Short creía que existía una alternativa. Él quería salir fuera de Kosovo y atacar blancos estratégicos que dañaran directamente al régimen de Milosevic. Y presionó a los líderes políticos para que le permitieran hacerlo. Pero su reacción fue, necesitamos atacar a las tropas que están cometiendo las atrocidades. Esa es una reacción comprensible, pero creo que la reacción de los militares debería haber sido, no, señor primer ministro, señor presidente o señor canciller, necesitamos atacar a Milosevic y deben concedernos permiso para hacerlo esta misma noche. Para los habitantes de Serbia, el ataque de la OTAN fue una sorpresa inesperada. No les habían contado nada sobre las atrocidades de Kosovo. Milosevic les dijo que no había existido ninguna provocación por su parte y que se trataba de un ataque de la OTAN contra el pueblo serbio. U ovom trenutku, kada smo izloženi i opasnosti od napada NATO pakta, svi građani doprineće odbrani zemlje. Radio Televizije Srbije. La radio y la televisión serbias procuraban despertar los peores miedos de una población paranoica. Recordaban día y noche los horrores de 1940, cuando la Alemania nazi ocupó Yugoslavia.
Belgrado aún no había sido bombardeada, pero eso estaba a punto de cambiar. Hablamos de la necesidad de actuar sobre las instalaciones estratégicas y los centros de mando y control de Belgrado. Después de todo, era de allí de donde partía la limpieza étnica, del cuartel general del Ministerio del Interior, y por tanto no había ningún motivo para no atacarlo. Bombardear Belgrado significaba pasar a la fase 3 de la campaña aérea. Suponía una intensificación dramática de las acciones. ¿Se mantendría el consenso en la OTAN? El tema se dejó de lado inteligentemente. No se pidió la aprobación al Consejo del Atlántico Norte. La decisión la tomó el secretario general y sus asesores militares. La fase 3 podía haber sido considerada como una guerra aérea total contra Yugoslavia. Pero los países de la OTAN, algunos países de la OTAN no estaban dispuestos a llegar tan lejos. Por eso no nos arriesgamos a plantear la cuestión, porque sabíamos que podíamos tener problemas. La guerra total cayó sobre Belgrado el 3 de abril, día 11. La OTAN atacó el Ministerio del Interior, el cuartel general de la campaña de limpieza étnica en Kosovo. Para el jefe de la campaña aérea, por fin había comenzado la auténtica guerra, pero iba a ser un comienzo fallido. Íbamos a Belgrado, pero Belgrado estaba en llamas. Atacamos los blancos establecidos. Lo mejor hubiera sido seguir atacando, pero había algunas dificultades para continuar con los ataques. Las dificultades llegaron desde Francia. París protestó por no haber sido consultado. El presidente Chirac estaba furioso por haberse enterado del ataque después de producirse. Él y su ministro de Asuntos Exteriores exigieron ser consultados antes de cualquier acción. Queríamos que existiera un control político sobre el cambio de fases, es decir, sobre el cambio de objetivos. Un general francés se instaló en el despacho de Clark para analizar los objetivos antes de atacarlos. Estas nuevas tensiones en la alianza se vieron empeoradas por la respuesta de Belgrado. Lejos de acobardarse, la población de la ciudad salió a manifestarse. Provocaron deliberadamente a la OTAN poniendo a prueba sus nervios. Por razones estratégicas y, francamente, también por razones simbólicas, yo quería atacar lo que se había empezado a llamar el puente del rock and roll, el puente sobre el que los serbios bailaban durante la campaña, como muestra de desafío. Yo quería derribar aquel puente, pero la oposición de un país hizo que nos negaran la posibilidad de atacar aquel puente. Me comunicaron que los dirigentes de aquel país dijeron, ni siquiera lo preguntéis. ¿Qué país era? Francia. Intentamos evitar por todos los medios que se atacaran objetivos que afectaran a la vida económica del país. No queríamos perjudicar la vida cotidiana de la población en su sentido más fundamental. La radiotelevisión serbia, RTS, emitía día y noche propaganda anti-OTAN. In Kosovo are asking for the chance to live free from fear. Ruling the world is not an easy task, especially for a housewife. Problems are piling up, but don't despair. The universally famous Made-in-Bill world cleaners have a perfect solution, which offers the best resolution. Los países de la zona comenzaron a pedirnos, por favor, inutilicen la televisión serbia. Es la principal arma de propaganda de Milosevic, el medio que utiliza para mantener el control de la situación. Es un objetivo militar lícito, tienen que neutralizarla. Así que estudiamos varias técnicas y finalmente decidimos que la mejor solución era bombardearla. Cada vez que la OTAN cometía un error, los serbios llevaban a los periodistas occidentales a tomar imágenes de las víctimas civiles. En Jakovica, los aliados bombardearon un convoy de refugiados albaneses tras confundirlos con una columna militar serbia. Las imágenes de la RTS causaron gran conmoción en todo el mundo. This is one of the problems about waging a conflict in a modern communications and news world. We were aware that there would be pictures coming back. The convoys were, in many ways, the worst of refugees that were hit by NATO bombs. We were aware that those pictures would come back, and
there would be an instinctive sympathy for the victims of the campaign. Los periodistas de la RTS provocaban abiertamente a Occidente. CNN's Alessio Vinci is there. Alessio? Serbian television reported that the heavy bombing went on all night. La cadena estadounidense CNN tenía su sede en el propio edificio de la RTS. En un determinado momento nos dijeron que debíamos abandonar el edificio definitivamente porque el riesgo de permanecer allí, incluso durante el día, era demasiado alto. La OTAN había empezado a bombardear 24 horas al día y no había forma de saber con precisión cuándo iban a bombardear la RTS. Aunque los periodistas extranjeros se habían ido, los técnicos yugoslavos mantenían sus turnos de noche. Kasensia Vankovic era una de esos técnicos. Pensaba que si la OTAN decidía bombardear el edificio, los jefes avisarían con tiempo a los trabajadores. Nunca sintió miedo de acudir a su puesto de trabajo en el edificio de la televisión. Pensaba que allí estaba segura. Me dijo, madre, me voy. Yo la miré y le dije, ten cuidado. Ella respondió, no te preocupes, tendré cuidado. A las 6:02 de la madrugada del 23 de abril, un bombardero de combate norteamericano Stealth hizo blanco sobre el número 10 de la calle Tarkovsky. La RTS estaba emitiendo en diferido una entrevista realizada a Milosevic. La madre de Kasensia corrió hacia el edificio bombardeado. Nadie de la dirección de RTS ofreció ayuda ni información. Yo tenía la expresión desesperada de una persona que busca entre la multitud. Alguien me preguntó, señora, ¿había algún conocido suyo trabajando aquí esta noche? Y yo contesté, sí, mi hija. Kasensia Vankovic murió aquella noche junto a otras 15 personas más, en su mayoría técnicos. Cuando Belgrado se despertó a la mañana siguiente, la RTS seguía emitiendo su programación. Volvieron a emitir la interrumpida entrevista con Milosevic. La RTS había diseñado un plan de emergencia por si llegaba el bombardeo. El plan no incluía la evacuación del personal. El hecho es que lo sacrificaron. No sé por qué. La respuesta tendrá que buscarla en otro sitio. ¿Dónde? Primero entre los propios responsables de la RTS y después entre los dirigentes del gobierno, a todos los niveles. They could have moved those people out of the building. They knew it was a target and they didn't. And I think that was probably for, very clear propaganda reasons. But there's no point, there's no way of waging war in a pretty way. It's ugly. It's an ugly business. La opinión pública occidental se iba mostrando más sensible a medida que avanzaba la campaña de bombardeos. ¿Hasta dónde se podía forzar el apoyo popular? Cuando la OTAN bombardeó, ellos alegaron que, por error, la embajada china, los políticos volvieron a exigir control sobre los militares e impusieron alrededor de Belgrado una zona de 7,5 kilómetros libres de bombardeos. Creo que al final se logró un adecuado control político. Y creo también que en gran manera se logró gracias a Francia. Había una nación que tenía la capacidad de decir, nadie puede atacar ese objetivo, ni nosotros ni vosotros, nadie puede atacar ese objetivo. Y lo que es evidente es que nadie me explicó jamás el porqué de aquella decisión. Mis colegas militares tuvieron que comprender que los objetivos que atacábamos tenían repercusiones políticas y que queríamos la aprobación de los políticos para atacar esos objetivos políticamente sensibles. La propia unidad de la OTAN estaba seriamente amenazada. Para Estados Unidos, el legado de Vietnam se resume en una norma: nada de cadáveres que vuelven a casa en bolsas.
Pero como la guerra aérea no parecía tener éxito, Gran Bretaña comenzó a presionar a Estados Unidos para que considerara una posible invasión por tierra. El problema era que Clinton había descartado aquella opción desde la primera noche. If NATO is invited to do so, our troops should take part in that mission to keep the peace. But I do not intend to put our troops in Kosovo to fight a war. Sandy Berger había introducido esa frase en el discurso del presidente. Si se hubiera producido al principio un debate sobre la intervención con tropas de tierra, no habríamos comenzado la campaña con una OTAN sólidamente unida frente a Milosevic. Habríamos empezado la campaña con los miembros de la OTAN apuntándonos unos a otros con nuestras armas. La OTAN había enviado 12.000 soldados a la vecina Macedonia que debían entrar en Kosovo solo después de que Milosevic aceptara un acuerdo de paz. Los británicos dijeron que podían convertirse en una fuerza de invasión terrestre. You had to prepare for all contingencies, which was a, euphemism for making sure that you had the ground force option there if you needed it. Existía sin duda un cierto malestar por la forma en que el gobierno británico estaba presionando públicamente para que se utilizaran las tropas de tierra. Y lo más interesante era que la opción sobre la que más presión ejercían incluía esencialmente el despliegue de fuerzas terrestres norteamericanas. When people used to say to me occasionally, well, for goodness sake, Tony, just don't talk about it at all, I'd say, look, it's quite difficult. I mean, you're out there and people ask you. And as I say, we don't have Milosevic as media, and jolly good thing that we don't. But the fact is, my guys ask me, and your guys ask you, and, you're expected to have some sort of answer to this. En abril, los aliados celebraron una cumbre en Washington para conmemorar el 50º aniversario de la OTAN. La pretendida invasión terrestre amenazaba con mostrar una OTAN dividida y débil. Los norteamericanos exigieron sin rodeos a los británicos que dejaran de hablar de ese tema en público. Clinton le dijo a Blair que la OTAN no podía perder la contienda. Blair pensó que aquello significaba que las tropas de Estados Unidos actuarían si era necesario. Pero en el Pentágono la oposición era muy fuerte. Cuando el general Clark presentó un plan de invasión por tierra ante la Junta de Jefes de Estado Mayor, recibió una acogida muy fría. Les mostré el análisis que habíamos elaborado. Era el análisis de cómo debía realizarse una operación de ese tipo. Lo que teníamos en aquellos momentos era algo análogo a la sección de deportes de un periódico dominical. Eran las predicciones que se hacen sobre un plan militar. Acogieron con interés la información que les presenté, pero no les pedí que tomaran una decisión. Aquello no era suficiente para que pudiéramos aconsejar de forma taxativa a los líderes políticos la conveniencia o no de iniciar una campaña militar terrestre. Los militares norteamericanos estaban cerrando las puertas a la opción terrestre de Blair. Por su parte, la alianza incrementó las acciones aéreas. Las bombas de grafito cortaron el suministro eléctrico. Ya no se atacaba solo a objetivos estrictamente militares. El impacto que tuvo eso en la cadena de mando de Milosevic fue muy importante. Pero la cadena de mando permanecía en calma. Creían que cuanto más intensos fueran los bombardeos, más posibilidades había de que se rompiera la alianza. Y ese era un peligro real. Los bombardeos eran militarmente efectivos, pero políticamente arriesgados. Algunos aliados europeos pensaban que no podrían contar con el apoyo de la opinión pública durante mucho más tiempo. Para Alemania la situación no resultaba fácil. Nuestro país tenía un interés especial en que la guerra terminara. Existía la posibilidad de que la crisis evolucionara de forma que acabara convirtiéndose en una tragedia. La OTAN volvió sus ojos hacia un viejo adversario en busca de ayuda. El enviado ruso Víktor Chernomyrdin abrió una nueva vía diplomática con sus homólogos europeos y estadounidenses. Él lo consideró como una admisión por parte de la OTAN de su estado de creciente desesperación. Estaban buscando una salida. Se dieron cuenta de que no era posible que la contienda terminara en 2 o 3 meses. Pero no era Chernomyrdin quien de verdad importaba a Belgrado. Milosevic creía que él contaba con aliados potenciales entre la poderosa vieja clase dirigente soviética, los militares, la policía secreta y los sucesores de la KGB.
La OTAN, liderada por Estados Unidos, estaba desobedeciendo todos los principios del derecho internacional, unos principios que se habían establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas de seguridad rusas cooperaron con Alemania para abrir un canal alternativo de comunicación con el propio Milosevic. Para ello utilizaron los contactos de un discreto financiero sueco llamado Peter Casterfeld. Casterfeld acudió a Moscú a reunirse con los servicios de seguridad. Lo que le dijeron resultaría fundamental para conseguir el fin de la guerra. Peter Casterfeld, que había aconsejado al gobierno ruso, incluido a Yeltsin, contaba con la total confianza de los líderes rusos, incluidos los servicios de información y seguridad. Casterfeld esperó una señal. La señal se produjo y el servicio secreto ruso le llevó hasta la frontera. Allí le estaban esperando los yugoslavos con un coche que, sorteando las bombas, le llevó hasta Belgrado, donde se reunió con Milosevic. Casterfeld celebró durante 4 días reuniones secretas con Milosevic. Le llevaba un mensaje que pondría fin al sueño de los líderes serbios de que Rusia interviniera en el conflicto. El gobierno ruso estaba a punto de acordar con la OTAN un plan de paz y las fuerzas de seguridad rusas lo habían aceptado. Era un mensaje que Milosevic tenía que tomar más en serio que cualquier otro mensaje que le llegara de los rusos, porque provenía de la gente que formaba el aparato del poder. El aparato de seguridad de Moscú dijo, fin de la guerra, o estas son las condiciones que a nosotros nos parecen aceptables. No podemos ayudarle más allá de este punto, así que ponga fin a esto. El enviado oficial internacional fue en aquella ocasión el presidente de Finlandia, Martti Ahtisaari. Fue a Belgrado con Chernomyrdin para presentar el plan de paz conjunto de Rusia y la OTAN. Ni él ni yo pensamos por un momento que pudiéramos obtener un acuerdo en Belgrado. Recorrimos la ciudad en coche. La ciudad no tenía aspecto de estar tan destruida como cabría imaginar. Cuando llegamos a la casa donde iba a celebrarse la reunión, Milosevic se comportó como si fuéramos viejos amigos. Nos trató con amabilidad y nosotros decidimos ir directamente a la mesa de negociaciones. Le leí la oferta de paz y él me preguntó, ¿pueden darme una copia? Se la entregamos y a continuación me preguntó si podía introducir mejoras en la propuesta. Yo le respondí, desgraciadamente no. Esto es lo mejor que podemos ofrecerle. Si no acepta esta oferta, la siguiente será peor. La OTAN había acordado 2 puntos básicos. Creo que para ellos, los puntos más importantes eran que todo se iba a desarrollar bajo la supervisión de la ONU y que Kosovo seguiría formando parte de Yugoslavia. Aquello hacía el acuerdo aceptable para los rusos y daba a Milosevic algo que no le habían ofrecido antes del inicio de los bombardeos, un mandato de la ONU. Todos sentimos una cierta sensación de alivio. Felicité a Chernomyrdin y le di un abrazo fraternal. Pero la sensación de alivio era prematura. Los militares rusos esperaban obtener el control de un sector de Kosovo independiente de la OTAN. Ahora se sentían traicionados. Me sentía como si fuéramos nosotros los vencidos. Esa era la sensación que tenía, como si me hubieran derrotado. Sentía que el mal estaba triunfando sobre el bien. Los rusos decidieron apoderarse de aquello que les habían negado. Las tropas rusas, estacionadas en Bosnia, partieron hacia Kosovo. Habían filtrado una información según la cual esas tropas podían constituir la avanzadilla de una fuerza aerotransportada que llegaría al aeropuerto de Pristina con la intención de dividir el país. La pregunta era posible impedirlo? Llamé al secretario general y le conté lo que estaba ocurriendo. Hablamos de cuáles eran los riesgos y de qué podía ocurrir si los rusos llegaban allí. Me dijo que tenía que ir al aeropuerto y yo le pregunté, ¿cree que tengo autoridad para hacerlo? Él respondió, naturalmente que sí. Había un modo de detener a los rusos.
Clark reunió en un maizal de Macedonia a 500 paracaidistas franceses y británicos preparados para lanzarse de inmediato al asalto. Pero los subordinados británicos de Clark le dijeron que el plan corría el riesgo de desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Existía la posibilidad, pero no era más que eso, una posibilidad, de que se produjera un enfrentamiento con el contingente ruso. Y a mí esa no me parecía la mejor manera de comenzar la relación con unas tropas rusas que iban a formar parte de las fuerzas que estaban a mi mando. Las objeciones de franceses y británicos frustraron el plan de Clark. Los 200 soldados rusos cruzaron Kosovo y los serbios locales los aclamaron como héroes liberadores. Tomaron el aeropuerto sin oposición. El mundo observaba con nerviosismo. Los rusos tenían intención de hacer llegar a miles de paracaidistas para dividir Kosovo en dos partes y dejar a Milosevic el control de la zona norte. El Ministerio de Defensa había elaborado unos planes que estaban preparados para su ejecución. Digamos que teníamos varias bases aéreas preparadas. Los batallones de paracaidistas estaban preparados para despegar en menos de 2 horas. Existía preocupación por la posibilidad de que empezaran a llegar aviones rusos. Y la forma de evitar su llegada podía ser bloquear las pistas del aeropuerto de Pristina. Se pensó en colocar armamento pesado, unos tanques, por ejemplo, en las pistas. ¿Era usted favorable a esa medida? Me parecía una medida apropiada. Pero los británicos volvieron a rechazar el plan de Clark. Entonces Clark pidió a los países vecinos que impidieran a los aviones rusos volar hacia Kosovo. El ministro de Defensa rumano sintió gran placer al advertir a Moscú que no sobrevolara su espacio aéreo. Les dijo, pueden hacerlo, pero entonces nos veremos obligados a enviar aviones para interceptar los suyos. Nuestros aviones solo tienen 2 botones, y si el piloto se equivoca de botón, derribará su avión de transporte con toda la gente que lleve a bordo. Eso, por supuesto, sería un crimen. Continuó, y el culpable será perseguido por la ley, se le juzgará y se le enviará a la cárcel durante 7 años, pero al mismo tiempo se convertirá en un héroe nacional. 12 de junio de 1999, día de la entrada de las tropas aliadas. Con el permiso de Slobodan Milosevic, entraron por fin en Yugoslavia 50.000 soldados de la OTAN. Fue más un alivio que un triunfo. Habían hecho falta 78 días de bombardeos ininterrumpidos, sin haber sido militarmente derrotadas, y desafiantes hasta el último momento. Las fuerzas serbias que habían arrasado Kosovo se fueron sin que nadie se lo impidiera ni les castigara por lo que habían hecho. Se van los serbios, entra la OTAN, vuelven los refugiados. La gente estaba ansiosa por volver y ver qué había sido de sus hogares y de sus tierras. Fue horrible. La ciudad estaba envuelta en el olor de la guerra, del fuego y de la pólvora. Antes de irnos de Pech, visitamos la tumba de mi hijo. Nos preguntábamos entre lágrimas, Iván, ¿podremos volver a visitar tu tumba algún día? Fue una experiencia dura, muy dura. No puedo imaginar más dolor. El Ejército de Liberación de Kosovo reclutó a la OTAN para su causa. Finalmente se había puesto término a una vieja injusticia, pero la guerra moral de la OTAN recompensó a quienes tomaron las armas. No creo que ningún ejército de liberación o movimiento guerrillero de nuestro tiempo haya pasado más rápidamente ni con más éxito del total anonimato al reconocimiento internacional. Ese fue el triunfo del Ejército de Liberación de Kosovo.
Los serbios que se quedaron viven actualmente en guetos. En Gorazdevac, cerca de Peć, 600 italianos se interponen entre ellos y las ansias de venganza de sus antiguos vecinos. La guerra comenzó como una cruzada moral y terminó en una explosión de intolerancia. Pero a fin de cuentas no se trataba de moralidad, no se trataba ni siquiera de Kosovo, se trataba de evitar que la OTAN se desmoronara. The bottom line was we couldn't lose. If we lost, it's not just that we would have failed in our strategic objective, failed in terms of the moral purpose, we would have dealt a devastating blow to the credibility of NATO. And the world would have been less safe as a result of that. Los líderes de la OTAN no eran conscientes cuando nos metieron en esto de que era eso lo que estaban poniendo en peligro. Qué cerca estuvieron de la catástrofe. Y qué vacía parece la victoria moral en medio de las ruinas de un Kosovo, donde los oprimidos, una vez liberados, se han convertido en opresores.